Hola, buenas tardes. Veo que se va conectando la gente. Os damos la bienvenida a este webinar titulado Reducción de daños asociado al consumo de drogas en el ámbito del ocio nocturno con jóvenes. Lo primero de todo, pues agradecer a las dos ponentes que vamos a tener esta tarde hoy aquí, el que hayan aceptado la invitación tan amablemente y puedan compartir con nosotros, con nosotras, su experiencia, su conocimiento y todo su haber. Bien, estamos aquí hoy y disculpad porque iba a formar parte de esta presentación también la doctora María Sainz, pero se le ha complicado un poco la tarde y se unirá un poquito a mitad de la sesión, ¿vale? Disculpadla. Por otro lado, bueno, pues me encargo yo aquí de todo y espero poder hacer la mejor presentación posible. Es un placer estar aquí también con vosotras. Fundades, luego contará la doctora un poco más quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, pero somos la Fundación de Educación para Salud. Estamos ubicados en el Hospital Clínico San Carlos, un hospital de la red pública aquí en la Comunidad de Madrid. Y luego os contará un poquito cuál ha sido nuestra historia y por qué estamos precisamente ubicadas aquí en este hospital. Bien, el objetivo de este webinar es el de crear un espacio de reflexión e intercambio entre profesionales sociosanitarios sobre el concepto de reducción de daños asociado al consumo de sustancias y concretamente sobre el trabajo con jóvenes en el contexto del ocio nocturno. Este webinar está bajo el paraguas del programa FEDRA, un programa que llevamos desarrollando desde Funda desde el año 2014 y siempre gracias al apoyo del Ministerio de Sanidad, Plan Nacional sobre Drogas. Tenemos aquí a dos ponentes esta tarde, Eva Leal y Florencia Mans. Bueno, he de decir Eva Leal López, porque vamos a hablar con propiedad, que los dos apellidos son importantes, y Florencia Mans Fuenzalida. Ok, espero haberlo dicho bien. Bien, bueno, pues tenemos aquí a dos grandes expertas. Comenzará la ponencia Eva. Eva es licenciada en psicología. Lo voy a leer para no dejarme nada en el tintero y no cometer ningún error, si no os importa. Aquí tengo la chuleta. Eva es licenciada en Psicología y diplomada en Estudios Avanzados en el programa de doctorado Procesos de Desarrollo e Intervención Familiar del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Sevilla. Es investigadora y miembro del equipo español de Health Behavior in School Age Children de la Organización Mundial de la Salud, en que analizan los hábitos y estilos de vida relacionados con la salud de los adolescentes escolarizados en varios países de Europa. Eva se ha centrado específicamente en el estudio sobre el consumo de drogas en adolescentes, en análisis de tendencias en el uso de sustancias, adicción, prevención, promoción de la salud y desarrollo positivo de la juventud. Encantada de tenerte aquí, Eva. Bienvenida. Os presento también, aprovecho este ratito para presentaros también a Florencia. Y Florencia, hola Florencia, también es licenciada en psicología, especializada en el campo de la prevención del uso de drogas desde el paradigma de reducción de riesgos y de daños desde una perspectiva de género. Por eso decía que los dos apellidos son importantes citarlos, que siempre se nos queda en el tintero el último. Actualmente se desempeña como técnica educadora en el proyecto En Plenas Facultades, programa para la prevención de conductas de riesgo en población universitaria de la Fundación Salud y Comunidad, y colabora con el Observatorio Noctámbulas de la misma entidad para la investigación y prevención de las violencias sexuales en entornos festivos. Bueno, pues no quiero robaros más tiempo porque son 2 horas, que parece mucho, pero al final se hace todo muy corto y creo que a quien interesa escuchar es a vosotras. Así que, si os parece bien, doy paso a Eva. Todo tuyo. Muchas gracias, Teresa. Buenas tardes a todas y a todos. Se me oye bien, ¿verdad? Voy compartiendo mientras la pantalla. La vemos ya, ¿verdad? Sí. Bueno, pues antes de comenzar quería dar las gracias a Teresa por su presentación y a Fundadeps por la invitación a participar en este interesante y seguro que muy enriquecedor webinar. Como ha comentado Teresa, mi nombre es Eva Leal López y formo parte del equipo español del estudio HBSC, Health Behavior in School Age Children, que ahora comentaré de manera breve para que sepamos pues eso, ¿no?, de dónde vienen los datos. Es un estudio que analiza diversas cuestiones relacionadas con
con los chicos y chicas adolescentes, entre ellas el consumo de drogas, que es el tema que aquí nos ocupa. Pues mi presentación se compone de 3 partes, como he comentado, pues una breve introducción para conocer un poco el estudio HBSC y para ver de dónde provienen los datos que presentaré en los puntos 2 y 3. En el 2 pues haremos una revisión de la actualidad del consumo de drogas, haciendo especialmente en los consumos frecuentes, que son los que bueno, pues, tienen más probabilidad de estar asociados a unas consecuencias adversas. Veremos la evolución en las últimas 2 décadas y pues presentaremos también algunas de las hipótesis que se plantean en relación a estos cambios que se ha dado, ¿no?, en el consumo en adolescentes en los últimos años. Específicamente nos centraremos en 2. Y en el tercer punto, pues veremos los factores asociados al consumo de drogas en adolescentes, las diversas áreas del desarrollo, y presentaré los datos de un análisis en el que pues, comparamos indicadores individuales y contextuales en 4 grupos de adolescentes en función del consumo. En algunas diapositivas a lo mejor si voy un poco más rápido, perdonadme, ¿vale? Pero para ajustarnos al tiempo, como después tenemos tiempo pues, para hablar, para debatir todo lo que queráis, cualquier duda que quede o algo que no quede claro, que queráis que haga más hincapié, pues me avisáis sin problema, ¿vale? Venga, pues comenzando entonces por el punto 1, un poco la presentación del estudio. El estudio HBSC es un estudio internacional, efectivamente, colaborador de la Organización Mundial de la Salud, que tiene como objetivo pues, analizar diversas cuestiones relacionadas con la salud entendida de manera amplia, como la entiende la OMS, en adolescentes escolarizados de 11, 13 y 15 años. ¿Vale? Se lleva a cabo desde 1982, fue la primera edición con 3 países que comenzaron y cada 4 años pues, se han ido incorporando más países, principalmente de la región europea de la OMS y de América del Norte. En la última edición 2018 fueron 48 y en esta edición, que estamos en año de recogida, en 2022, pues está previsto en teoría participar 51 países, pero bueno, sabemos que está el mundo un poco revuelto ahora mismo, pero en principio esta sería la previsión, ¿vale? A través de un cuestionario que pues, cumple las garantías de anonimato y confidencialidad, explora una amplia gama de indicadores, distintos indicadores de los estilos de vida, los contextos de desarrollo y de la salud. En España en concreto, el caso del equipo español, el estudio HBSC en España, pues nos incorporamos por primera vez en 1986. En todas las ediciones está apoyado y financiado por el Ministerio de Sanidad, ¿vale? Con los distintos nombres que tienen cada legislatura. Y desde el 2002, pues en concreto se lleva desde el equipo de investigación de la Universidad de Sevilla, del que formó parte, con Mari Carmen Moreno y Francisco Rivera como investigadores principales. En España no solo cogemos, si os acordáis, antes he dicho 11, 13 y 15 años, en España no solo cogemos esas edades, sino que incorporamos también las edades pares, 12, 14 y 16 años, y además añadimos el grupo de edad de los 17 y 18 años, ¿vale? Pero recordemos que son los escolarizados, por lo tanto es un grupo de 17 y 18 años que permanecen en el sistema educativo, ¿vale? Teniendo en cuenta esta salvedad, pues la muestra es representativa a nivel nacional, tenemos representatividad también por comunidades autónomas, de hecho realizamos informes por regiones, que también si os interesa pues podéis ver los resultados de vuestra propia comunidad autónoma. Y desde el 2002 pues la muestra acumulada ha sido como unos casi 120.000. Y en esta última edición de la que tenemos los datos, 2018, que son los datos que yo presentaré hoy, pues algo más de 40.000 adolescentes. Esto sería la gama de indicadores que analizamos aquí en España, pues como decía, pues de los estilos de vida, de los contextos de desarrollo, tanto familia, escuela, amistades, pareja, vecindario, como salud y bienestar, y entre ellos pues está el consumo de drogas, que bueno, pues todo este variedad de indicadores nos permite relacionar el consumo con distintas variables, distintos factores. Os presento al equipo HBSC.
con cada una con sus temáticas correspondientes y, pues, como decía, Mari Carmen y Fran como directores del estudio. Y pues aquí tenéis toda la información, tanto del estudio internacional como del estudio aquí en España, con las publicaciones, los informes de resultados. Para contactar, pues estamos a vuestra disposición. ¿Vale? Y pasamos a continuación a revisar lo que sería la actualidad del consumo de drogas, específicamente consumo frecuente, como decía, por su relación con posibles consecuencias más adversas y su evolución en los últimos años. En primer lugar, pues el consumo de alcohol, como vemos, semanalmente, consumo de al menos semanalmente. Pues como vemos, en los 4 grupos analizados por sexo y edad se producen importantes descensos desde el 2002 a 2018, pero quería llamar la atención de esta última comparación 2014-2018, como 3 de los 4 grupos se mantienen en valores similares, ¿vale? Solo los chicos de 15 y 16 son los que continúan este descenso, por lo tanto, importantes descensos completos, pero estabilización reciente. Y bueno, destacar también el grupo de chicos de 17 y 18 años que pues, más de un 20% informa de un consumo al menos semanal de alcohol, independientemente de la bebida que sea. ¿Vale? No lo he comentado, pero los datos que presento, como veis ahí, están las referencias publicadas en distintas revistas, ¿vale? Por si queréis profundizar en algo más o me preguntáis directamente sin problema. Respecto a los episodios de embriaguez en los últimos días, he incluido mejor la de los últimos días porque es más reciente, ¿vale? Aunque tenemos una serie de datos más corta desde el 2010, sí que tenemos en la vida desde los inicios de la serie, pero me parece esta más oportuna. Como veis, también hay un descenso global, pero concentrado principalmente en los primeros 4 años. Igualmente, en la comparación 2014-2018, de nuevo hay estabilización, en este caso en los 4 grupos, y pues de nuevo señalar que pues, un 25%, en este caso de chicos y chicas, afirman que se han embriagado alguna vez los últimos 30 días. En cuanto al consumo diario de tabaco, pues de nuevo vemos una reducción importante en los 4 grupos, especialmente pronunciado, pues como veis el de las chicas de 17-18 años, que de hecho es el único grupo que continúa descendiendo en los últimos años. El resto de los grupos, pues de nuevo, estabilización. En cuanto al consumo frecuente de cannabis, entendiendo frecuente como 20 días o más en los últimos 30 días, siguiendo las directrices del Observatorio Europeo de Drogodependencia, pues aquí también tenemos cómo han evolucionado los datos, en este caso desde 2006 a 2018. Se encuentran descensos en todos los grupos, excepto en los de chicos de 15 y 16, por este pequeño pico de consumo que tienen en los primeros años, pero ya a partir de ahí también desciende. Y de nuevo, los chicos de 17 o 18 como el grupo que destaca, ¿no? por algo más de consumo. Perdón. Por último, el consumo de drogas ilegales, haciendo la medida de 3 o más veces en la vida, ¿vale? Para no centrarnos simplemente en haberlo probado alguna vez, sino que hubiera un consumo un poco más repetido, pues ahí también vemos las mismas tendencias, ¿vale? En este caso sí continúa el descenso en los últimos años y de nuevo pues destacan los chicos mayores. A modo de resumen, pues ¿qué podemos decir de los datos? Pues que nos muestran un descenso generalizado en los consumos frecuentes entre 2002 y 2018 en todos los grupos, aunque hay que prestar atención, ¿no? y seguir monitorizando las tendencias porque vemos que se da cierta estabilización en los años más recientes, 2014-2018, específicamente en alcohol, tabaco y episodios de embriaguez. Respecto a la edad, pues se dan unos mayores niveles de consumo en el grupo de mayor edad. En referencia al sexo, pues las diferencias que estaban más claras en los primeros años del estudio se han ido reduciendo con el tiempo, en algunos casos desapareciendo, y cuando existen, pues están principalmente en el grupo de mayor edad, ¿no? En este caso, pues mayor consumo en los chicos, y esto hace que, pues, bueno, que sea un grupo
especialmente, ¿no?, en un potencial riesgo, pues los chicos de 17, 18 años, ¿no? Esto que os he contado son los datos de España, pero se repite en muchos países de Europa y de Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda. Por lo tanto, parece que hay como una tendencia global, por lo menos, ¿no?, de los países de unas ciertas características. Por lo tanto, lleva a la investigación a plantearse pues por qué, ¿no?, a plantear diferentes hipótesis de por qué se está dando esto, ¿no? Aquí pongo algunos de los temas que se están analizando. No significa que todas tengan apoyo empírico, ¿vale? Todas estas se están estudiando y hay algunas pues que no reciben más apoyo que otras. Pues si tenéis alguna duda lo vemos al final, no nos vamos a detener en todas. Sí, en las dos que destaco, ¿vale? También porque tienen un buen apoyo empírico y porque están relacionadas directamente con el tema que aquí nos ocupa. Sobre las nuevas formas de socialización, pues como sabemos, el consumo de drogas en adolescentes se suele dar en interacción social con los iguales, habitualmente pues en presencia de adultos, en contextos de ocio nocturno y pues por diversión, ¿no? De hecho, pues aparece ahí en el estudio como el motivo para beber mayoritario, ¿no? Divertirse y animar la fiesta. Pues bien, la investigación en varios países está apuntando a unos cambios en las formas de socialización adolescente en el sentido de una disminución de las salidas nocturnas, ¿vale? Y en general un poco del tiempo que pasan cara a cara y físicamente los adolescentes. Pregunta, ¿se está dando de igual manera en España? Pues mira, si vamos a la encuesta Estudes, vemos que, tomando de momento los datos que están en el recuadro rojo, que sería la época pandemia un poco, a ver qué ocurre en los próximos años, tomamos con cautela, pero si nos fijamos en el recuadro negro y la línea negra de abajo de la gráfica, vemos que efectivamente la frecuencia de salidas de 2 noches a la semana, pues desde 2008, por ejemplo, a 2019 ha disminuido en 10 puntos. Las categorías de respuesta con más frecuencia, que serían las de abajo, pues también levemente, pero también parecen descender un poco, ¿no? Entonces sí que apuntarían en esta línea y sí que pues esta hipótesis de que han cambiado la forma de socialización podría contribuir al descenso. La otra de las hipótesis que también recibe ¿no?, bastante atención, pues sería que se están dando cambios en el contexto familiar. Son distintos aspectos los que se analizan, como veis ahí, de nuevo, algunos con más apoyo que otros, también dependiendo de los países, pues si hay un menor consumo parental, unas normas más estrictas, una actitud más desfavorable o mejores calidad de las relaciones o mayor tiempo compartido. Nosotros nos vamos a centrar hoy en lo que sería el conocimiento parental sobre la vida de sus hijos e hijas, ¿vale? Porque es un factor que ha demostrado relación fuerte con el consumo. En el estudio HBSC, pues nosotros utilizamos esta escala que, como veis, pues pregunta a los chicos y a las chicas sobre qué saben realmente el padre o la madre acerca de estas cuestiones, como vemos, pues muy relacionadas con el ocio, con el ocio nocturno y con el consumo, ¿no? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Cómo gastas el dinero? ¿Dónde estás después del colegio? ¿Dónde vas por la noche? ¿O qué haces en tu tiempo libre? Pues efectivamente los análisis que realizamos muestran que el conocimiento parental del padre y de la madre pues muestra asociación negativa con el consumo de droga, por lo tanto resultó ser un importante factor de protección y que además pues los datos muestran que el conocimiento parental, como veis, tanto del padre como de la madre, en mayor o menor grado ha aumentado en los 4 grupos que analizamos por sexo y edad. En este sentido, como veis ahí, pues este sería el porcentaje de adolescentes que informan de un nivel alto de conocimiento de sus vidas por parte de su padre y de su madre. Pues parece ser que los datos también irían en la línea de apuntar a que esta puede ser una de las hipótesis que contribuyan, ¿vale? Que no es única, pero que al menos que contribuyan al descenso que se ha detectado en el consumo. Vale, pues pasando al último punto, al bloque 3 de los factores asociados al consumo de drogas, la bibliografía
relaciona el consumo de drogas en adolescentes con una multiplicidad de factores, entendiendo que es un fenómeno complejo, pues hay factores de los propios chicos y chicas, los estilos de vida, otros comportamientos de riesgo, factores que también se encuentran en lo que serían sus contextos de relación más cercanos, como lo que serían los microsistemas, de iguales, de familia, de la escuela, la relación de estos contextos también, lo que llamaríamos el mesosistema. Y además, pues el consumo se relacionaría con otros factores más externos, como pues, políticas locales sobre el consumo, consumo en público en el vecindario, la publicidad y el marketing que se pueda dar en los medios de comunicación, o legislaciones a nivel nacional, o normas o actitudes. ¿Vale? En este punto me gustaría presentaros pues, un análisis que hicimos. Este no está publicado porque forma parte de mi tesis, pronto espero que ya esté publicado en la tesis. Entonces, en este análisis lo que hicimos pues, fue efectivamente coger diferentes indicadores y factores, tanto de individuales como de la familia, del grupo de iguales, de la relación de pareja, de centro educativo y del vecindario, y realizamos un análisis en 4 grupos, como vemos aquí, en función de su nivel de consumo. Había un grupo de no consumo que no había consumido nunca en la vida en ninguna de las sustancias. Otro grupo, dada la prevalencia del alcohol y la relevancia, ¿no?, que pueda tener, pues nos planteamos crear un grupo también que solo únicamente consumían alcohol, pero con una frecuencia semanal. Y por otra parte, un grupo de consumo esporádico que consumían alcohol 1 o 2 días, más alguna otra sustancia, pero con una frecuencia baja de 1 o 2 días, y un grupo de policonsumo en el que tanto el número de drogas, ¿no?, como en la frecuencia pues fuera mayor. En este punto os preguntaría qué pensáis que obtuvimos, ¿no?, en qué dirección apuntaban los resultados. Pues probablemente todo lo que se os ocurra tiene parte de verdad, porque en realidad lo que encontramos fue mucha variabilidad en los resultados. Entonces, hubo resultados en los que no había diferencias significativas entre ninguno de los grupos, otros indicadores en los que las diferencias significativas solo se daban entre 2 grupos, otros en los que no había diferencia entre 3 grupos, pero se diferenciaban con respecto a uno de los 2 grupos extremos, bien fuera el de no consumo, bien fuera el de policonsumo. Otros en los que los resultados se mostraban como en un gradiente, con una puntuación mayor, una puntuación intermedia y una puntuación menor, donde en los extremos de nuevo volvían a estar los grupos de no consumo o policonsumo, y otros indicadores que incluso pues, tenían más variabilidad, ¿no?, en los resultados. Aquí los he incluido un poco, bueno, pues por verlo rápidamente, pero como una gran cantidad de información, pues si os parece pasamos rápidamente. Como veis, pues algunos en los que no había diferencia entre ninguno de los grupos, otros que solo había diferencia entre 2 grupos. Policonsumo se diferenciaba significativamente del resto de los grupos. El grupo de no consumo era el que era diferente al resto de los grupos. Resultados ¿no?, como en mayores, intermedios y menores valores, con policonsumo con mayor valor, no consumo como mayor valor, y otros resultados, ¿vale? Si habéis pensado que el grupo de policonsumo era el que tenía los resultados más adversos, pues también tenéis gran parte de razón, porque en general, cuando sí se encontraban diferencias significativas, el grupo de policonsumo, bien en solitario o bien junto a los otros grupos de consumo, solía presentar los resultados más desfavorables en la mayoría de las áreas, ¿vale? Excepto en una, que es importante destacarla, excepto en el ámbito del grupo de iguales. En lo que es el área social, es el grupo de no consumo, o sea, los chicos y chicas que nunca habían consumido en su vida, los que informaban de unos resultados más negativos. Florencia, se ha quedado parado.
No te oímos y se ha quedado tu imagen congelada. No sé si tú nos puedes escuchar. A Eva. ¿Se ha caído Eva? Creo que sí. Bueno, lamentamos el problema técnico. Supongo que intentará volver a conectarse en unos segundos. Vamos a esperarla, si os parece bien. Esperemos que no tarde. Sí, se ha quedado congelado porque ha tenido la ponente problemas técnicos. Disculpad, hay gente que se está conectando ahora y que nos estáis mandando mensajes a través del chat. Ha debido haber algún problema técnico con la ponente, con Eva, porque se ha quedado su imagen congelada y hemos dejado de recibirla. Imagino que estará a punto de conectarse de nuevo, así que si no os importa, os pedimos unos segundos de margen, que esperamos que esto se recupere. Efectivamente, estaba leyendo por aquí en el chat de cosas del directo. Sí, es lo que tiene el directo. Esperamos que se recupere. Estarán también nuestras compañeras de comunicación echando un cable para solucionar el tema lo antes posible. Aprovecho para recordaros que después de las dos ponencias, cuando termine Eva y Florencia, tendremos un espacio de reflexión y de debate donde podéis plantear todas vuestras dudas, cuestiones o reflexiones, ¿vale? Y poderlas poner en común. Si os parece bien, y aprovechando este impasse que tenemos, ha podido conectarse la doctora María Sainz, que venía corriendo y no ha podido estar justo al inicio, pero si os parece bien, la presento y os hace un pequeño saludo y una pequeña presentación. Así podemos ir cubriendo. Ah, mira, Eva está aquí ya. Perfecto. Hola, lo Eva, siento. ahora que te habíamos perdido. Sí, lo siento, pues no sé, la atmósfera, me imagino que... no sé dónde era justo en las conclusiones, creo, ¿no? Donde me quedé, me parece. Sí, creo que sí. No sé, voy a intentar compartir, ¿vale? Vale. De nuevo las conclusiones Cierro mi micrófono. y ya acabo. Perdonadme, las tecnologías a veces ayudan y otras veces... No sé, ¿la veis bien? ¿Me oís bien? Sí, ¿no? Venga, pues nada, pues para terminar un poco el resumen de lo que he contado, ¿vale? Pues en cuanto a la situación actual y la evolución del consumo en adolescentes, pues como hemos visto, se han producido importantes descensos en los consumos frecuentes de drogas en adolescentes, que hay que prestar especial atención a esta estabilización reciente que se detecta en algunas drogas y en los grupos que puedan estar más potencialmente en riesgo, como serían los chicos de 17 y 18 años, que se están investigando diversas hipótesis de por qué ha podido suceder esto, ¿no? Las causas de este descenso, con dos de ellas importantes, como serían los cambios en las formas de socialización y en el contexto familiar, que debemos de tener en cuenta. En referencia a los factores asociados, pues que el consumo de drogas en adolescentes es un fenómeno muy complejo en el que pues, se relaciona con factores procedentes de diversas áreas del desarrollo, que es difícil establecer causalidad,
porque se forman relaciones bidireccionales con otros comportamientos, otras veces son incluso unas variables comunes las que pueden estar influyendo en estas relaciones bidireccionales. Por lo tanto, pues bueno, hay variedad en los resultados, aunque en nuestros datos pues se constata que el grupo de policonsumo obtiene los resultados algo más adversos. Nada, de cara a la intervención, 2 pinceladas nada más, porque de esto Florencia seguro que nos va a aportar mucho más y más interesante. Simplemente, pues bueno, que las evidencias indican que pues con el trabajo con adolescentes, los programas de habilidades personales y competencias sociales son los que suelen tener más eficacia, y con las familias, pues trabajo de habilidades parentales y de relaciones de calidad, ¿vale? Y por último, pues destacar la importancia de que la información sea realista, que se ajuste a las realidades de las experiencias de los chicos y chicas adolescentes, por lo que efectivamente pues tiene mucho sentido seminarios como este, porque el campo de la reducción de daños y de riesgos pues adquiere un importante papel en lo que respecta al consumo de drogas en adolescentes y en jóvenes. Y nada, que muchísimas gracias por su atención. Siento esta interrupción. Aquí tenéis mi email para cualquier duda o consulta o algo que queráis, o a través del estudio, como sabéis, de la página web del estudio podéis contactar y estamos a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis, ¿vale? Nada, gracias. Pues muchas gracias a ti, Eva. Y como decíamos antes, esto son cosas del directo, así que no te preocupes. Mil gracias. Nos vamos ciñendo bastante bien al tiempo, así que no me demoro yo tampoco más y doy paso a Florencia. Si os parece bien, Florencia, todo tuyo. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, Florencia, encantada, mucho gusto. Bueno, a ver, voy a compartir pantalla, lo clásico. Vamos a ello. Compartir. Yo también traía un par de gráficos, bueno, pero qué bueno que vaya, aporto también la parte más de datos. Así que nada, yo voy a ir. Es verdad que tengo bastantes diapositivas, sí, bueno, tengo un poco más de tiempo, puedo profundizar más, pero igualmente esto lo podrían tener. Yo creo que si la organización lo hace llegar este material, lo pueden consultar, ¿vale? Por si voy más rápido. Bueno, voy a empezar con la ponencia que yo le llamo drogas, fármaco, veneno, placer, ¿sí? Que según desde donde se mire, digamos, una droga, una sustancia puede ser utilizada como un fármaco, puede ser considerada como un veneno, ¿no? Según las políticas actuales sobre drogas, ¿sí? O, bueno, o placer, ¿verdad? A mí me gustaría poder interactuar un poco más con la audiencia. Voy a poner el chat y yo siempre comienzo con esta dinámica que me gustaría que si pueden por el chat, si se animan, ¿no? Que me dijeran la primera palabra que se les viene a la cabeza cuando yo les digo la palabra drogas. ¿Sí? Si las pueden ir poniendo por el chat, yo voy leyendo algunas. Prevención, dependencia, mundo negro, uso, fármacos, peligro, prohibidas, fiesta, prevención, evasión, oportunidad, diversión, ilegal, experiencia, relación, ocio, adicción peligrosa, fármacos, problemas, bienestar. Vale, riesgos. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Placer, riesgos, problemas. Endógenas y exógenas, esa me gusta. Grupos de iguales. Socialización. Exclusión social. Experimentación. Bueno, legales e ilegales. ¿Vale? A mí me gusta un poco, bueno, hacer esta dinámica porque más o menos podemos ver el imaginario colectivo que tenemos alrededor del mundo de las drogas, ¿no? Y usualmente salen más palabras con un tinte negativo que no positivo. Me he alegrado de ver palabras como fiesta, diversión, placer,
que muy pocas veces esa palabra sale en esta dinámica, ¿no? Diversión también, experimentación, ¿sí? Son palabras más de un tinte más positivo, ¿verdad? Que cuesta que salgan. Porque tenemos asociado en el mundo de las drogas con como el mundo, alguien aquí escribió el mundo negro, pues sí, lo tenemos asociado desde allí, ¿no? Entonces, para poder entender el paradigma de la reducción de daños y de la reducción de riesgos, ¿sí? Especialmente con jóvenes, tenemos que entender un poco los valores de la sociedad actual. Uy, voy más rápido. Ahí, ¿sí? Hoy por hoy vivimos en un mundo que es consumista, capitalista, ¿no? Materialista, ¿no? Y no podemos dejar de entender que las drogas también son un bien de consumo, ¿sí? Se adquieren, ¿sí? Se venden en la calle o se venden en la farmacia, ¿verdad? Las drogas, digamos, también te dan, perdón, los valores de la sociedad actual que tienen que ver más con la competitividad y el éxito, ¿sí? Por ejemplo, se puede utilizar una sustancia para rendir mejor en el trabajo, por ejemplo, o concentrarte para estudiar, o para relajarte después de la jornada laboral, ¿no? Sin embargo, vivimos aquí en un carpe diem, ¿no? Vive el presente, asume riesgos, ¿sí? Que todo tiene que ser además inmediato, rápido, cómodo. También vivimos en una sociedad de la evitación del dolor, ¿sí? Hay una medicalización de la sociedad, ¿verdad? Para que yo pueda estar aquí hoy con ustedes, ¿no? Me ha venido la regla, me he tomado un ibuprofeno y ya puedo aquí hacer mi ponencia, ¿verdad? Entonces tiene que ver también con esta medicalización. ¿Somos todos consumidores? Pues sí, tanto el adolescente y que quiere igualarse al adulto, ¿no? Sin embargo, tenemos que entender que no todas las drogas, no de buenas a primeras, viene una parte negativa de su uso, sino que las personas por algo las utilizan, ¿no? Si vemos los gráficos de consumo de drogas, desde que se estudian, ¿no? En el Observatorio Europeo de Drogas vemos que los gráficos van a ir así en aumento. Cambian sustancias, cambian patrones, pero lo que no cambia es el consumo, ¿no? La gente no ha dejado de consumir, no ha llegado a una abstinencia total. ¿Por qué? Porque tienen efectos positivos, ¿no? Que se buscan. Por ejemplo, como los cambios de estados del ánimo de forma inmediata, ¿no? De la alegría, la euforia, la relajación, la desconexión. Ay, un segundo que aquí... Ahí sí. También hay otros efectos positivos que si son deseados te pueden provocar alucinaciones auditivas, visuales, ¿verdad? La desaparición del dolor inmediato, energía, concentración, la desaparición del hambre, del cansancio, del sueño. Yo para hoy día poder levantarme en la mañana me tomé un tazón así de café y aquí estoy enchufadísima hablando sobre drogas, ¿no? Y también dentro de una perspectiva más social, ¿no? La transgresión de la norma, y esto especialmente con los adolescentes, ¿no? En la adolescencia, cuando estamos forjando nuestras identidades, ¿no? Queremos tener un sentimiento más de ser adulto o adulta, ¿no? Formar parte de un grupo, pero a la vez ser diferente, ¿no? Distinguirme del otro. Entonces, podemos entender que el consumo de drogas, en este sentido, permitiría transgredir esta norma, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en las políticas actuales sobre drogas que nos dicen que, digamos, no a las drogas, pero valoramos todo aquello, lo positivo que las drogas nos dan? Entonces hay una incoherencia entre la comunicación verbal y la comunicación no verbal a la hora de hablar sobre drogas, ¿sí? Esta es una foto, yo estoy aquí basada en Barcelona, y esta es una foto de hace unos cuantos años ya, que esto era en una plaza, en un barrio de aquí, y que sale prohibido jugar a la pelota. Y aquí abajo, la burbuja, dice, entonces nos drogamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también tienen que ver el uso del tiempo libre, ¿no? El hecho de que puedas jugar o no, o juntarte, tener un espacio de encuentro con tus amigas, ¿no? O ir a una fiesta. Que si nos cortan esos espacios de ocio, pues resulta que estos espacios para compartir, ¿no? Se pueden suplir con el uso de sustancias. Esta es una foto que a mí me gusta mucho. Dile no a las drogas, no, pero yo le digo que no, pero lo fuman.
Entonces, un poco como está el patio, así súper rápido, y es que quiero detenerme en este gráfico de la encuesta Studes, ¿sí? Del 2021, que nos muestra la prevalencia de consumo por sexo, ¿sí? Al principio, cuando me han presentado, me, me pusieron ahí desde la perspectiva de género y que voy con esto por todos lados. Y si nos fijamos, alcohol, por supuesto, la droga estrella, la más consumida, ¿no? En los últimos 12 meses por estudiantes de entre 14 y 18 años, ¿sí? Y si se fijan, este gráfico está segregado por sexo, ¿no? Y vemos que tanto el alcohol como el tabaco, hipnosedantes, ¿sí? Es mayormente consumido por mujeres, por chicas, ¿sí? ¿No se les ocurre alguna idea de por qué podría ser esta situación? Versus, por ejemplo, el cannabis, que vemos que es mayormente consumido por hombres, o la cocaína en polvo, la cocaína en base, el éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, percepción de riesgos, necesidad de aceptación masculina, son drogas legales, porque es legal y está menos penalizada en nuestra sociedad. Exactamente, entonces, ¿qué pasa? Como están, al ser mujer, ¿verdad? En este sistema heteropatriarcal, ¿verdad? Las mujeres estamos menos valoradas, ¿no? Por el hecho de ser mujeres, ¿sí? Por sobre los hombres, ¿no? O lo que está en el mundo masculino, digamos. Entonces, ser mujeres consumidoras de drogas sería una doble penalización. Sería, por un lado, una penalización social por el hecho de ser mujer, ¿no? En este sistema heteropatriarcal, y además por ser consumidora de drogas. Entonces, para poder mitigar los efectos de esta infravaloración, ¿no? Social, las mujeres que deciden consumir sustancias, pues se decidirán por sustancias que son legales, porque son, uno, más accesibles, dos, y reciben menos penalización social, ¿sí? Entonces tenemos un amplio espectro de mujeres, ¿no? Que están consumiendo, por ejemplo, una botella de vino en la noche cuando llegas de trabajar, o las famosas benzodiazepinas, los hipnosedantes, ¿no? Que también son ampliamente consumidas por mujeres. El tabaco también, y son drogas legales, porque pueden tener acceso a ellas sin ser penalizadas. Imagínense ustedes pasar a que si ser mujer ya es duro, ser mujer consumidora de drogas es aún más duro, pero ya ser mujer consumidora de drogas ilegales, ¿no? Cocaína, éxtasis, pues, uy, no, nos tendrían un poco ahí, nos darían caña, ¿no? Como se dice aquí. Entonces, siguiendo con este gráfico, voy a ir un poquito más rápido para aquí. El objetivo de la intervención. Tenemos que entender que hay distintos niveles de uso de drogas, ¿no? Cuando nacemos, en teoría, si no tienes algún tipo de consumo durante la gestación, ¿no? Por parte del cuerpo gestante, todos nacemos abstinentes, ¿sí? Que de ahí vamos creciendo y con el tiempo vamos experimentando, ¿no? O tenemos curiosidad en esto de hacer, ¿no? De lo que les explicaba al principio, de ser adolescente y de querer forjar tu propia identidad, y puedes ir experimentando. La presión de grupo también puede influir en estas decisiones, hasta que, por ejemplo, entramos a la universidad, ¿sí? Y empezamos a usar, por ejemplo, anfetaminas para poder rendir en un examen, para poder estudiar para el examen, y luego podemos usar el porro o el cannabis, ¿no? Para poder relajarnos después del examen. Y después nos vamos a tomar unas cuantas cubatas en la fiesta de final de curso, ¿no? Y aquí es súper importante entender que entre el consumo moderado y el consumo problemático hay una fina línea, ¿sí? Entonces, todo consumo parte de aquí, del consumo moderado, ¿no? Que si damos pautas de reducción de riesgos, ¿sí? Y sensibilizamos en torno al uso de sustancias, de sus efectos, ¿no? De cómo reducir el daño, ¿no? Asociado a su uso, podríamos evitar un consumo problemático, ¿sí? Las acciones preventivas, ¿no? Que tienen que ver con cada nivel de uso de drogas, tendríamos la prevención universal, digamos que es para toda la población, ¿sí? Indistinguida de edad, sexo, para toda la población. Por ejemplo, las campañas antitabaco, ¿sí? Que son para todas.
Luego vendría la prevención selectiva, ¿no? Que es para un grupo en concreto, un colectivo en concreto, que por ejemplo, en mi caso, del proyecto en el que trabajo, podríamos hablar de la población universitaria, ¿sí? Y luego vendría la prevención indicada, que esto ya sería más ir al caso individual, ¿no? Yo cuando entendí esto, a ver si a ustedes les queda más claro, era como ir en la prevención universal, es como irse de shopping al H&M, ¿no? O al Lifties, estas cadenas grandes de ropa. La selectiva sería ir a una boutique, ¿no? Algo un poco más exclusivo, ¿no? Pero que también está para un grupo determinado de personas. Y ya la indicada sería ir al sastre o a la modista, ¿no? Para poder hacer una acción preventiva. Las estrategias o las metas, ¿no? de estos niveles de uso de drogas, por supuesto, según la edad, es mantener en la abstinencia, ¿no? Cuando eres más joven, más pequeño, es poder mantener el consumo cero, ¿no? Sin embargo, cuando vamos experimentando y vamos haciendo un consumo, vamos con las ganas de experimentar, pues lo que se busca es retrasar la edad de inicio, ¿sí? La idea de la abstinencia total es un poco utópica, porque además vivimos en una sociedad alcohólica, por ejemplo, ¿no? Donde todas las celebraciones se hacen alrededor en torno del alcohol, ¿sí? Yo siempre me he encontrado que me explota la cabeza, digamos, cuando vamos a una fiesta del baby shower, ¿no? Cuando el bebé está por nacer, y está la persona gestante, ¿no? Con un zumito o agua o alguna bebida sin alcohol, y estamos todas las asistentes ahí celebrando con unas cubatas o una cerveza, ¿sí? Y tú dices, bueno, a ver, ¿para quién es la fiesta, no? Yo me recuerdo cuando yo hice mi primera comunión, estaban todos mis familiares, todos, bueno, borrachos, y yo no entendía por qué, si era mi fiesta. Pero bueno, eso para explicar que vivimos en una sociedad, por ejemplo, que todo se socializa a través del alcohol, ¿sí? Entonces, dentro de esto, cuando empezamos a experimentar con los primeros consumos, ¿sí? Y ya luego vamos a un consumo más moderado, la estrategia que se utiliza para poder evitar que esto vaya a mayor es la reducción de riesgos, ¿sí? Es decir, asumir que la gente utiliza sustancias, ¿sí? Por una muy buena razón, y es para poder sentir placer. Por ejemplo, tenemos que distinguir estos tipos de consumo, ¿no? Que se dice, hay consumos de sustancias que son para potenciar una experiencia, para pasarlo mejor, ¿sí? Y otros tipos de consumos que son para dejar de pasarlo mal, ¿sí? En cualquier situación es para poder sentir placer. Entonces, para poder evitar algún problema mayor y no aplicar, ¿verdad?, la reducción de daños, por ejemplo, cuando ya el daño está hecho a nivel de salud, se utiliza esta estrategia de reducción de riesgos, que es de lo que, bueno, hemos venido aquí a hablar en este webinar. También tenemos que entender que en el ocio nocturno tenemos ciertos riesgos, ¿cierto? Los accidentes de tráfico, las violencias sexuales, las mezclas entre alcohol y otras drogas, que porque vivimos en una sociedad que no nos educa para saberlas, sino que nos educa para no consumirlas, ¿no? Sin ningún otro tipo de explicación, podemos sufrir intoxicaciones agudas o tener malos viajes, como se llaman, ¿verdad? También, bueno, los ruidos nocturnos aquí en Barcelona en estas fechas, los barrios son un caos, ¿no? Están todos llenos de hasta las 3, 4 de la mañana de personas de fiesta, sobre todo los fines. También insultos, agresiones, incivismo, molestias, inseguridad en el espacio público. Lo que es interesante ver es que del consumo de drogas, ¿verdad? Cómo va evolucionando a través de la vida, ¿no? Cuando tú ya empiezas a experimentar, consumo moderado, y luego que muy poco se habla de que el consumo problemático representa, en este estudio, ¿no? Va a representar estos cuadraditos, está el rosa, el naranja y el negro, ¿sí? Son personas que no han podido o no han tenido la oportunidad o no han sabido gestionar el uso de sustancias, desde el alcohol, el tabaco hasta las drogas ilegales, ¿no? Pero hay un amplio porcentaje que remite su consumo espontáneamente. Y es que hay factores, ¿no? Son las crisis normativas de la vida, ¿no? Por ejemplo, nos van a ayudar y van a actuar como factores protectores. Por ejemplo, cuando yo tenía 15 años, sí, me iba de fiesta, hacía el botellón,
por ejemplo, pero luego voy creciendo, voy asumiendo más responsabilidades, por ejemplo, a nivel laboral, y va a pasar que yo ya no puedo irme de botellón. Mi cuerpo, que está ya más avanzado en la edad, no va a responder igual, no va a tolerar igualmente la resaca, ¿no? Entonces quizás me va a costar ya no un día para recuperarme, sino 2 o 3. O ya quizás no me voy a ir de rave todo el fin de semana porque el día lunes tengo que estar trabajando, o hoy un miércoles, ¿no? Haciendo un webinar, ¿verdad? Entonces tenemos que reconocer que hay un amplio porcentaje, alrededor del 95%, de que personas consumidoras de sustancias remiten espontáneamente por circunstancias vitales, ¿sí? Voy a ir aquí. Entonces, el consumo será un problema. El problema es la adicción. Aquí tenemos los consumos recreativos versus los consumos problemáticos, los consumos adolescentes versus los consumos adultos, ¿verdad? Un segundo que esto me lo voy a saltar, porque me gustaría poder darles un vídeo que podemos entender de por qué esta perspectiva de reducción de riesgos. Dejaré de compartir pantalla un segundito para proyectarles el vídeo. Voy aquí. Para poder entender por qué no tenemos suficiente información basada en evidencia también para que podamos dar a personas jóvenes, por ejemplo, que se están iniciando en el mundo de la fiesta o en el mundo de los consumos, ¿no? Y que no encontramos evidencia científica, nos cuesta bastante, ¿no? Entonces yo, bueno, aquí les voy a proyectar este vídeo, espero que ay, lo he hecho mal, voy tan rápido. Aquí mismo, vale. Nada, son 5 minutos de vídeo. Está en inglés, pero está subtitulado en español. Espero que lo podáis leer bien, sin problemas. Y vamos a ello. If there's one thing we all learned growing up, it's that drugs are bad. Like, really, really bad. We've been taught that addiction is inevitable, and that addicts are completely irrational. But you might be surprised to learn that a lot of what we think we know about drugs and addiction comes from a series of studies done in the 1950s and 60s on rats. And it turns out that what we think we know, yeah, it might just be wrong. This is Bruce Alexander. I'm a psychologist with Simon Fraser University. Bruce has been studying addiction for almost 50 years. When he started back in the 70s, there was a huge public concern about heroin use and what many at the time described as a growing epidemic. The view was that heroin was essentially a demon drug. If you took it a few times, it would flip a switch in your brain and you would be forever addicted. That was it. You were doomed. When it was in the media, it was in the movies. But in those days, there was also a primary kind of research evidence that was used to support this idea. Much of that research used animal studies, particularly laboratory rats. Rats would be placed in really small cages called Skinner boxes. A Skinner box is a box which is just about 3 times the size of a rat. The experiments involved putting rats in Skinner boxes with a needle which was implanted in their jugular vein, so that if the rats pressed the little lever on the wall, they would get a little surge of heroin in their bloodstream. Press the pedal, get a shot of heroin. Press the pedal, get another shot. And in some cases, they just kept pumping heroin into themselves to the point where they forgot to eat and would die. Beliefs about rat studies would find their way into PSAs and Hollywood films, and they would become part of our collective understanding of just how dangerous these drugs really were. These experiments seem to show that any creature, including even the lowly rat, if given access to heroin, would simply take lots and lots of it. But Bruce had another idea. What these experiments really show is that rats who are in solitary confinement will take lots of heroin. See, rats are very social animals. Rats don't normally spend their lives in harnesses with catheters shoved in their necks. They prefer playing with other rats, running around, doing rat stuff. To put a rat in a Skinner box is to make this very, very social creature live a life of solitary confinement. Bruce and his colleagues wondered if maybe these rats were taking so many drugs because they were living in such an unnatural environment. So he organized his own rat experiment, but with some important differences.
Most notably, he built a much bigger enclosure for them. About half as big as my garage floor, as a matter of fact. Bruce and his colleagues filled it with everything a rat could want: food, running wheels, and other rats to play with. He called it Rat Park. His team put a group of rats in the park and another group of rats in solitary cages. They made morphine freely available to both. The results were eye-opening. Giving the choice between plain water and morphine, the Rat Park residents chose the water. It's not like the rats in Rat Park totally abstained from morphine, but you could say that they acted more or less like human recreational users of morphine. Bruce and his colleagues even tried an experiment where the rats in cages were given nothing but morphine-laced water to drink for 57 days straight. In other words, we made sure they were good and addicted. In terms of the conventional expectation, every one of those rats should have been addicted for the rest of its life. But when they were placed in Rat Park, those same addicted rats generally chose to drink the plain water and voluntarily went through withdrawal. People were shocked that the rats in Rat Park had so little interest in morphine. The Rat Park study suggested a much more complex picture of addiction than many people had suspected. Addiction wasn't simply a story of chemicals rewiring our brains or hijacking our reward centers. Other factors like environment, feeling of isolation or hopelessness, poor social bonds, and lack of control all likely play an important role in what leads to addiction. Think about the implications for how we've been treating drug addicts. They're often shamed and ostracized, thrown in jail, moved into halfway houses. Instead of integrating them into society, you could say that we're kind of isolating them in cages, like rats. Doesn't seem like such a great idea. And more importantly, it doesn't seem like it's working. At the time it was published, the Rat Park study was largely ignored, but it's finally starting to gain traction today. It's literally taken 35 years for the Rat Park experiment to find its way into the popular understanding of addiction. In recent years, other researchers have replicated Bruce's studies and conducted new ones of their own, adding to our increasingly complex understanding of addiction. And that's great. With concerns over drugs and addiction still dominating the headlines today, a careful analysis and understanding of the research is more vital now than ever. After all, we're never going to get the treatment right if we're getting the diagnosis wrong. Bueno, ¿habían visto este vídeo? ¿Alguien sabía de este experimento del Rat Park? Sí, que fue ampliamente censurado, no ignorado por las políticas, sobre todo por nuestro querido Estados Unidos, ¿no? Vale, estoy leyendo aquí que hay gente que lo conocía. Perfecto. Y es que cuando uno explica esto, ¿sí? Resulta que las personas que trabajamos desde la reducción de riesgos y reducción del daño muchas veces se nos tilda de personas que promocionamos el consumo, cuando no va por ahí el asunto. Lo que estamos haciendo con esta perspectiva, ¿no? Con este paradigma, es poder dotar de herramientas a las personas y de conocimientos para que puedan tomar una decisión si hacer ese consumo o no, ¿sí? Porque, como les dije, vivimos en una sociedad que sí es consumidora. Lamento decepcionarles, pero vivimos en una sociedad consumidora de sustancias, desde alcohol, tabaco, hasta las sustancias ilegales, ¿sí? Entonces, una estrategia para poder mitigar los efectos no deseados de las sustancias es entregar pautas de reducción de riesgos para que puedas decidir si utilizarla o no. O al menos, reducción de riesgos, al menos poder entregar información sobre los efectos que causan ciertas drogas, ¿no? Y los efectos positivos y los efectos negativos que pueden devenir por un uso de mayor cantidad, ¿no? O mayor frecuencia, la tolerancia, ¿sí? Y para que para que no haya un consumo problemático al final, ¿no? Vale, continúo con la presentación. Hay una entrevista también que yo se las recomiendo, Johann Hari, que hace una charla TED, no sé si las conocen, que también habla todo lo que sabemos sobre drogas está mal, y habla del caso de Portugal, que como Portugal, que despenalizó todas las sustancias en su tenencia en el espacio público, ¿no? Hace unos
10 años o así, ha reducido mucho los niveles, por ejemplo, de transmisión de VIH, de enfermedades infecciosas, ha logrado mayor tasa de reinserción de personas que tenían un consumo problemático, ¿sí? Porque los dineros que utilizaban para la prohibición, digamos, ¿no? Hacer una prevención del rollo, no fumes porque mata y punto, ¿sí? Ya estaban basándose en la evidencia. Ay, sí, voy con la pantalla completa. Sí, voy, perdón. Aquí. Uy, perdón. Entonces, en el mundo de las drogas también tenemos ¿cómo lo puedo decir? Un elemento que nos complica también nuestra tarea a las personas que trabajamos desde esta perspectiva, ¿no? Que son los medios masivos de comunicación, ¿sí? Que buscan, obviamente, la atención, ¿no? Que buscan vender, ¿no? Y esta imagen queda bastante resumida, ¿no? Lo que quiero explicar, ¿no? Rápido, el mundo necesita más miedo, porque las políticas públicas hasta el día de hoy se han tratado de la prohibición, del miedo, las políticas del terror, ¿no? Si consumes vas a morir, ¿no? De que hay un consumo escalada, ¿no? Que es, si empiezas con alcohol seguro vas a terminar consumiendo heroína y vas a arruinar tu vida, pero realmente cuando vemos en nuestras reuniones sociales, ¿no? Vemos que la gente no muere enseguida o no pasa así en un plis-plas de consumir alcohol a consumir heroína, ¿sí? Hay muchos factores que intervienen en este progreso, ¿no? Entonces, para poder entender siempre las sustancias, a mí me gusta este autor, Simberg, que es de los años 70, 80, por ahí, porque si yo a todas las asistentes que estamos aquí viendo el webinar, ¿no? Les diera un chupito o un shot de tequila, ¿sí? Y les pongo un electroencefalograma en la cabeza, estoy segura que a todas, absolutamente a todas, el sistema nervioso central reducirá su actividad. ¿Por qué? Porque el alcohol es una sustancia depresora del sistema nervioso central. Sin embargo, ¿por qué Teresa, por ejemplo, después de este chupito, se pone a reír? Eva comienza a llorar y yo me pongo agresiva, ¿sí? Porque tenemos que entender que los efectos de las sustancias también tienen que ver con la sustancia en sí misma, pero también con la predisposición personal, ¿sí? No podemos entender el consumo de sustancias sin entender los factores personales, ¿no? En el momento vital en que estás, si has tenido un buen día o un mal día, si tienes factores genéticos que te pueden gatillar o no un episodio psicótico, o si tienes antecedentes de tus familiares con alcoholismo, ¿sí? También este triángulo, ¿no? El triángulo de Simberg también nos va a decir que el contexto va a ser muy importante a la hora de hacer la prevención y la reducción de riesgo de daños en el consumo, porque no es lo mismo, ¿no? Tomar un porro, un canuto de cannabis, ¿no? En una manifestación donde todo está revuelto, tienes que salir corriendo, ¿no? Yo vengo de Chile y ahí las manifestaciones realmente son una batalla campal, ¿no? Que no es lo mismo que fumarse este porro en una asociación canábica, ¿no? O en tu casa o con amigos, que según que el cuidado del setting, ¿no? Del contexto va a influir también en los efectos deseados o no deseados del uso de sustancias, ¿sí? Pues lo que explicaban en el parque para ratas, ¿no? Que como el contexto, tener relaciones, vínculos, tener ocupación del tiempo libre, ¿no? De manera saludable, hacía que las ratas al final no quisieran el agua con la morfina versus que si estaban en una caja sin nada de esto, sin otras ratas para poder jugar y tal, pues sí que se enganchaban a la sustancia, ¿no? Un poco lo que salía ahí de prohibido jugar a la pelota, entonces nos drogamos. Entonces, la intervención preventiva tiene que estar basada en reforzar la actitud y la decisión de la abstinencia, eso siempre, o sea, si a mí me preguntas, ¿tú qué me recomiendas? Si
tengo interés por, o no estoy segura de si probar o no una sustancia, pues yo te diré, no lo hagas. Si no estás segura, tú tienes todo el poder de decisión de no hacerlo. Ahora bien, si decides hacerlo, tienes que saber los efectos para que puedas disfrutar la experiencia, ¿no? Y no pasarlo mal, porque la gente no consume sustancias para pasarlo mal, todo lo contrario, ¿sí? Siempre en busca del placer. Promoviendo también la regulación del uso de sustancias a nivel de frecuencia como de dosis, orientar también a los usuarios en el reconocimiento de síntomas y signos asociados a los niveles de uso de sustancias. Entonces, aquí. ¿Qué pasa cuando intervenimos desde espacios adultos, ¿no? También aquí es importante considerar que la reducción de riesgos o la prevención, ¿no? Está demostrada que funciona mucho mejor cuando es entre iguales, ¿no? ¿Por qué? Porque son temas que es un tema, ¿no? También muy subjetivo y que es tan tabú que no, cuando empiezas a usar drogas como una experimentación, ¿no? No vas a ir a preguntarle a tu madre, o muy rara vez se le pregunta a tu madre, a tu padre o al médico de cabecera, ¿no? De, oye, ¿y qué pasa con el cannabis? ¿No? ¿Tú a dónde vas a buscar la información cuando eres más joven? Con tus amigas, ¿sí? O con alguien que, no sé, esté más o menos dentro de tu edad, ¿no? De tus experiencias vitales, ¿sí? Entonces, tenemos también hasta el día de hoy, hacemos bueno, estamos intentando romper eso, ¿no? Pero tradicionalmente hay una institucionalización, ¿no? de la prevención. Entonces, la bata blanca aquí como una frontera, ¿no? Que aleja también y que hace que el discurso sobre sustancias o no quede sacado de contexto, ¿sí? La demanda también. El hecho de que, por ejemplo, los adultos... ¿Quiénes creen ustedes que consuman más, jóvenes o adultos? Así rápido. Adultos. Adultos. ¿Por qué los adultos? Adrián me dice, depende del qué. De todas las sustancias. ¿Por qué creéis que las personas adultas... Vale. Es que sí, adultos son los más, mayor población adulta consumidora de sustancias que no población más joven, ¿no? Lo que pasa es que la juventud somos muy ahí que nos gusta llamar la atención y quizás hacemos mucho bombo, ¿verdad? Sobre nuestros consumos, pero nos olvidamos de una gran parte de la población que usa sustancias y que no se visibiliza también y que son adultos mayores, por ejemplo, que tienen acceso a la medicación. Y no es una medicación del tipo ibuprofeno o paracetamol, estamos hablando de uso de opiáceos, por ejemplo, ¿sí? Y también tenemos que en el mundo adulto tenemos mayor poder adquisitivo. Aquí en Barcelona, 1 gramo de cocaína, por ejemplo, cuesta entre 50 y 60 euros. A los 15 años, ¿quién va a tener 50, 60 euros cada fin de semana? Es difícil, ¿no? Si no trabajas, no tienes poder adquisitivo. Entonces, a medida que tú vas creciendo y tienes mayor poder adquisitivo, tienes mayor acceso a las sustancias, ¿sí? También las consecuencias negativas del consumo son poco visibles al corto plazo, ¿sí? Porque también, insisto, vivimos en una sociedad que va a consumir, que fomenta el consumo de sustancias. Lo que pasa es que si son ilegales o legales, ahí va a depender de cada región, ¿no? Pero generalmente las consecuencias negativas del consumo no se ven cuando tenemos 15, 20, 30 años, quizás las vamos a ver cuando tengamos 60 o 70, ¿no? O un poco antes, ¿sí? Sigo por aquí. Uy. Entonces, esto de que el fármaco veneno placer, yo lo digo, casi todas las sustancias ilegales hoy han sido un fármaco ayer, ¿sí? Por ejemplo, yo no sé si lo sabían, pero
Bayer sintetizó heroína por primera vez a finales de los 1800, principios de 1900, y lo comercializaba como un jarabe para la tos. Y miren lo que aparece ahí, son niños y niñas que te promocionan, ¿no? Y tú, esto hoy sería ya un escándalo del tamaño de un Titanic, ¿no? Sin embargo, en esta época era comercializado como un jarabe para la tos. De hecho, que hasta el día de hoy tenemos otro tipo de jarabe, otro tipo de sustancia, ¿no? La codeína, que se utiliza también para la tos actualmente y es un opiáceo que está disponible en la planta, ¿no? Junto con otros. Sí, exacto. Por eso los jarabes con codeína son más efectivos. Sí. Pero claro, ¿qué ha pasado? Con la política restrictiva de drogas, ahora hay ciertos medicamentos, ¿no?, que están controlados, ¿no?, y que te permite, y tienes que hacer un trámite enorme para poder conseguirlo, ¿no? Y menos mal. También, por ejemplo, las anfetaminas. España fue uno de los últimos países en prohibir las anfetaminas, ¿no? Entonces teníamos gente viniendo de Alemania, de Inglaterra, de Francia, que se venían a la farmacia en los años 60, ¿no?, a comprar cantidades de anfetaminas para el tratamiento de la obesidad, que hasta el día de hoy se utilizan anfetaminas para ciertos tratamientos, ¿no? Pero no le llamamos anfetamina, porque eso quizás a la farmacia no le conviene mucho, ¿no? Imagínate, ahí te vendo anfetamina, nadie querría comprarlas, ¿no? Y también porque hay otros tipos de compuestos, pero que son, vamos, anfetaminas en su base. Las pastillas de cocaína durante 50 años, los años dorados, ¿no?, de la cocaína era un anestésico, ¿sí? Era un anestésico y se utilizaba por médicos, ¿no? También tenemos el vino Mariani, ¿sí?, que esto era incluso utilizado por el Papa, ¿no?, que era un vino con cannabis, ¿no? Y te lo promocionaban así, ¿verdad? El Papa ahí tomando vino Mariani. Un médico, ¿no?, que te promocionaban, aquí no sé si, bueno, yo no alcancé a ver esta publicidad, pero sí que me acuerdo de que se podía fumar en los aviones, en los centros comerciales, en las aulas de clase, en los transportes públicos. Y tenemos aquí a un médico que nos está diciendo que nos está promocionando el consumo de esta marca en específico, ¿no? Pero hoy sería impensable, ¿no? Entonces, afortunadamente, igual hemos avanzado algo dentro del mundo de las sustancias y las compañeras del proyecto Drug Wheel Project, que son de Nueva Zelanda, empezaron a ver que la clasificación de drogas que siempre teníamos aquí en la teoría, ¿no?, que era estimulantes, psicodélicos y depresoras del sistema nervioso central, en tanto como nos afectan al sistema nervioso central, se quedaba corto. ¿Por qué? Porque de repente aparecían, y con el desarrollo de la farmacia, ¿no?, hasta el día de hoy, empiezan a aparecer sustancias que, si bien son estimulantes del sistema nervioso central, ¿sí?, también tienen un efecto empatógeno, ¿sí? Estos colorcitos de la rueda no están al azar, ¿sí? Y este degradado también no está así como porque quedaba bonito, ¿no? Tiene una explicación. Y es que, claro, tenemos sustancias estimulantes que son las que aumentan la actividad del sistema nervioso central y que nos hacen perder el cansancio, el hambre, ¿no?, el sueño, nos aumenta la frecuencia cardíaca, que si nos pasamos de la dosis podemos sufrir ataques de ansiedad, ¿no? Se dieron cuenta de que también había sustancias que producían este tipo de efectos, pero que tenían una leve diferencia, ¿no?, de efectos, ¿no?, que es la empatía. Empatógeno quiere decir la creación de empatía, ¿no? Que te pones más cariñoso, que conectas con la música, que comprendes mejor a la otra persona, ¿sí? Luego van a decir, bueno, ciertas sustancias estimulantes, ¿no?, que aumentan la actividad del sistema nervioso central, pero que no tienen que ver con la creación de una empatía, ¿no?, sino que tienen que ver más con la distorsión en la percepción, ¿sí? Por ejemplo, en este caso hablamos de los psicodélicos, que los psicodélicos sí que aumentan la actividad del sistema nervioso central, pero te distorsionan, ¿cierto?, tu realidad, ¿verdad? Puede generar alucinaciones auditivas, visuales,
y que se utilizan y se han utilizado también en otras culturas, por ejemplo, chamánicas, ¿no? En el Amazonas o en el desierto de Atacama, para tener una conexión espiritual, ¿sí? Para poder hablar con los antepasados, ¿sí? Después luego tenemos otro tipo de sustancias que también generan una distorsión en la percepción, pero que no son del tipo estimulantes propiamente tal, sino que ya empiezan a tener un poco más de efectos depresores, ¿sí? Son las famosas sustancias disociativas, ¿sí? Que son sustancias que nos producen efectos de esta experiencia extracorpórea, ¿no? De que yo me vivo fuera del cuerpo, ¿sí? Y que algunas de ellas se utilizan hoy en el mundo médico, ¿sí? Ya vamos a entrar ahí. Perdón. Luego tenemos el sistema cannabinoide y he de informarles que aquí todas tenemos un sistema endocannabinoide que producimos cannabinoides naturales en el cuerpo. El más conocido es la anandamida, ¿sí? Y que tiene sus propios receptores en el cerebro, ¿sí? Las sustancias cannabinoides producen calma, sensación de relajación, ¿sí? Hay gente que va a describir efectos más que aumentan la creatividad, que esta risa fácil, ¿no? ¿Cómo se llama? Una distensión, ¿no? Luego tenemos sustancias que sí que tienen que ver también, que ya entramos, como dije anteriormente, en el mundo más del mundo de las depresoras, ¿no? Que disminuyen la actividad del sistema nervioso central. Y tenemos, por supuesto, las depresoras como tal, ¿no? Que en un principio te pueden engañar y decir, bueno, quizás yo soy, no diría, por ejemplo, que el alcohol sería una depresora porque me prende, ¿no? Me pone como más, me pone más activa. Sin embargo, esa es la primera etapa, ¿no? Del uso del alcohol, que nos produce euforia, desinhibición, y es que el alcohol se ha demostrado que actúa de manera a nivel cerebral, digamos, como invade, ¿no? El cerebro o inunda el cerebro, que viene dado de aquí hacia atrás, ¿sí? Y de afuera hacia adentro, ¿no? Y este lóbulo, que se llama el lóbulo prefrontal, es nuestro lóbulo que nos dice, no te quites la ropa, Florencia, aquí porque estás en un webinar. Que si me tomo unas cubatas, pues quizá me desinhibo, ¿sí? Y puedo tomar decisiones que no son las más adecuadas al contexto. Luego tenemos las sustancias opioides, ¿sí? Que son, bueno, como su nombre lo indica, sustancias opiáceas, que también tienen su propio sistema endopiáceo y también es mi deber informarles que producimos sustancias opiáceas naturales, las endorfinas, por ejemplo, ¿sí? El hecho de que, por ejemplo, los cuerpos gestantes no mueran literalmente del dolor es porque estas sustancias opioides, que son, su función es anular la sensación de dolor, se secretan en el momento, por ejemplo, de un parto natural, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poco de, ¿sí? De sustancias estimulantes, por ejemplo, las anfetaminas, la cocaína, la cafeína. En el DSM, en el manual de diagnóstico de trastornos mentales y otros, el trastorno por uso de cafeína existe, es real, ¿sí? Y le sigue al trastorno por uso de cocaína, ¿no? En el índice, y nadie lo cuestiona. ¿Por qué? Porque es legal y porque sus efectos al corto plazo, los efectos negativos para la salud en el corto plazo no se notan. Pero la cafeína es un potente, ¿cómo se llama? Que no le hace bien a tu sistema circulatorio, ¿no? Al corazón, que lo desregula. También tenemos la nicotina, ¿sí? Yo me acuerdo que al principio, cuando empecé a estudiar el mundo de las drogas, ¿no? Yo pensaba, no, pero si el tabaco me relaja. No puede ser estimulante, claro, porque te calma el síndrome de abstinencia, ¿sí? Y la nicotina durará muy poquito en el torrente sanguíneo, durará 45 minutos como mucho, por eso tú estás fumando un cigarrillo tras otro, ¿sí? Porque la concentración a nivel plasmático dura eso, 30-40 minutos, ¿sí? Luego tenemos sustancias empatógenas, que aquí podríamos hablar del MDMA, ¿sí? O nuevas sustancias psicoactivas como la 6-APB, ¿no? También tenemos las psicodélicas, la LSD, el DMT, mescalina, psilocibina, musiol,
que estas las que acá, mescalina, perdona, la psilocibina y el muciol son los principios activos de las setas, ¿sí? De las amanitas muscarias, que son estas rojas con puntitos blancos, ¿no? Y las psilocibes, ¿no? Que tienen la psilocibina. La mescalina, que se encuentran en los cactus peyote o San Pedro, ¿no? También, bueno, y la por excelencia, la LSD, ¿no? Ay. Las disociativas, tendríamos la ketamina, el óxido nitroso, que son anestésicos que hasta el día de hoy se utilizan en la farmacia, ¿no? El óxido nitroso, el gas de la risa, ¿sí? La salvia, el PCP, cannabinoides, bueno, la marihuana, ¿no? Con sus tipos, y también los cannabinoides sintéticos que están dando que hablar. Los depresores, el alcohol, por supuesto, las benzodiazepinas, ¿sí? Los solventes, el GHB, y las sustancias opioides como la codeína, los fentanilos, la morfina, la heroína, el tramadol, la metadona, ¿sí? La metadona, que es un fármaco que se utiliza para sustituir el consumo de heroína, ¿no? Que no te coloca, pero sí te calma el síndrome de abstinencia. Me quedan 5 minutillos. Ay. Bueno, nada, yo quería mostrarles esta... Aquí yo doy pautas de reducción de riesgos para el uso de sustancias, ¿sí? Pero no me voy a entretener, quería mostrarles esta tabla de los compañeros de Tripsys también, que hicieron una tabla de interacción entre distintas sustancias, ¿sí? Y está bastante guay, como se dice aquí, porque te enseña, ¿no? De que quizás si bebes alcohol no será tanta buena idea tomar ketamina, porque sabemos que depresora con depresora aumenta el efecto depresor en el sistema nervioso y podemos sufrir un mal viaje, ¿no? Nos podemos ahí... o que si tomo cocaína con MDMA, ¿verdad? Quizás a mi corazón no le haría tan bien, porque tanto estimulante aumenta mucho la frecuencia cardíaca, ¿no? del corazón, y quizás te puede dar una crisis de ansiedad o incluso un paro cardíaco, ¿no? Esto lo pueden encontrar en la página web de los amigos de Tripsys, y si no, también lo van a tener aquí a través del PowerPoint, ¿sí? Y pues nada, una última y pequeña acotación, que es súper importante también que todos supiéramos un mínimo, ¿no? de qué hacer en caso de intoxicación aguda. Y yo que trabajo en fiestas mayores o fiestas de barrio aquí, que ahora que se viene el verano están a tope, ¿no? Veo una cantidad de intoxicaciones agudas por alcohol que lo flipas. Entonces, siempre es bueno para poder hablar desde la reducción de riesgos y cómo actuar, ¿no? Que muchas veces va a ser el alcohol quien nos dé más dolores de cabeza cuando estamos aplicando la reducción de riesgos, ¿sí? Súper importante llamar aquí en España al 112, ¿no? Y que si mientras llega la ambulancia ponerlo en la posición lateral de seguridad. Pues, ay, lo siento, me hubiese gustado poder haber seguido con más. Aquí también hay más recursos, ¿sí? Aquí está la página web de la tabla de interacción de sustancias. Y y aquí están las redes sociales de nuestro proyecto, también el correo, por si queréis ponernos en contacto, seguirnos a través de las redes sociales. Y pues eso. Gracias. Creo que hoy estuve súper rápido. Mil gracias, Florencia. Lamentamos que hayamos tenido que cortar un poco, pero para poder dar espacio a que sigáis explicando cosas y resolviendo cuestiones que han ido plasmando un poco en el chat y en el apartado de preguntas y respuestas, ¿vale? Y si os parece bien, paso a comentaros algunas de las dudas que han ido surgiendo a lo largo de vuestras ponencias. En primer lugar, para Eva, la pregunta es la siguiente. Dados los resultados que habéis obtenido en el estudio hasta ahora, ¿qué actividades en materia de reducción de daños podrían empezar a trabajarse? Y por otro lado, ¿cómo se puede trabajar con las familias desde la perspectiva de la reducción de daños o riesgos? Y si conoces algún proyecto o programa específico. Bueno, pues es un poco lo que comentaba ahí en mi última transparencia, ¿no? Lo que parece, las evidencias, lo que indican cuando tú revisas la bibliografía, ¿no? Pues lo que indican o van en la línea de que, bueno, la información realista, ¿no? Lo que comentaba también Florencia,
lo que no se ajusta a las realidades y las experiencias de los adolescentes, pues como que lo rechazan, ¿no? Y funciona más pues una información más realista. De ahí, pues bueno, efectivamente la importancia de la reducción de riesgos y de daño, ¿no? Por ahí parece que van las nuevas líneas. Después, como comentaba, pues en tema de prevención, pues las competencias personales, pues, ¿no? Pues como está relacionado de manera bidireccional, además, con muchos comportamientos, con muchas variables, pues competencias personales y pues lo que es toma de decisiones, autonomía, resolución de conflictos, todo este tema, pues va también, ¿no? De cara a la prevención y pues en los riesgos. Con las familias, pues en la misma línea, yo comentaría que en esto Florencia probablemente tiene más. Florencia, tú me interrumpes cuando, cuando quieras, pero pues igualmente, como decía, pues las familias con adolescentes, pues mucho trabajo de habilidades parentales, lo que serían comunes de comunicación, de relaciones de calidad, ¿vale? Con pues lo que tiene que ver con las actitudes y las normas propias, ¿no? del consumo, pues también habría que trabajarlo con las familias. Yo que no quiero que se me olvide, no sé si sabéis, el Observatorio Europeo de la Drogodependencia tiene una herramienta, si no recuerdo mal, es Exchange, me parece, que ahí hay programas específicos que están evaluados, que están que para obtener ejemplos, pues, yo buscaría más de por ahí, ¿no? Porque programas puede haber mucho, distintas entidades se pueden llevar a cabo, pero que estén evaluados y que estén, ¿no? bien diseñados y pues ya esos son más complicados de encontrar. Entonces, por ejemplo, sí que existe esta herramienta del Observatorio Europeo de la Drogodependencia y ahí pues se pueden buscar ejemplos. Yo sé que, por ejemplo, pues ahora que se llama FAD Juventud, ¿no? Ya no existe la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, sino FAD Juventud, por ejemplo, sé que está trabajando en programas de familia en positivo, bueno, que parece que van en una buena línea, y dejo si Florencia quiere aportar más por ahí. Sí, bueno, programas así evaluados como tal, no los tengo aquí al momento, sí, para trabajar con familias, padres, madres, tutores, pero sí que lo que puedo aportar, ¿no? Es que cuando se trabaja con familias, ¿no? Es un poco tanto explicarle a las familias lo que son los efectos de estas sustancias y también en la cercanía, ¿no? Lo que hablaba Eva en su presentación también, el conocer la actividad que hacen sus hijos, ¿no? Es como un importante factor protector a trabajar. Y esto me lleva también a una reflexión que siempre yo trato de darla en este tipo de charlas, ¿no? De que cuando a mí me decían, cuando yo era pequeña, ¿no? De, no fumes, que es malo, sí, pero después veía a mi madre fumar y la cara de placer que ponía mi madre al fumarse un cigarrillo, yo quedaba, pero ¿qué es esto? Si es tan malo, ¿cómo va a poner esa cara? ¿No? Es por esta incoherencia en la comunicación. Entonces siempre se habla de que al trabajar con familias, la prevención sobre todo, es poder tener un discurso coherente, ¿no? Y no desde el esconder, ¿no? Que también hay padres, madres que pueden fumar a escondidas, ¿no? Sino que tratar de hablarlo con la naturalidad que es, porque después, cuando tenga este adolescente, tenga 15 años, va a ir a buscar y probar esa sustancia porque decía, bueno, a ver, ¿qué está pasando? ¿No? Si me dicen que no lo haga, pero yo veo que produce y pone en cara de placer, no lo entiendo, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Que además, perdón, sí, perdona, Pilar. Un comentario más, ¿no? que al hilo de esto también me gustaría añadir, es importante diferenciar entre lo que pues, estábamos hablando, ¿no? de que hay una buena comunicación familia, adolescentes o jóvenes también, una buena comunicación, relaciones de calidad, que los padres pues tengan pues, lo que sería una supervisión o un conocimiento de las vidas de sus hijos, pero que sea como algo bidireccional, ¿no? Y que salga de los niños, porque también se demuestra que lo que es el control parental como tal, de control y ¿no? de como unidireccional, pues ahí no se obtienen resultados muy positivos, ¿no? Entonces, pues intentar desde las relaciones de calidad, el tiempo compartido y la comunicación,
y de ahí pues viene la propia revelación incluso de los adolescentes, los chicos y las chicas, ¿no? A los padres, y ahí es donde se puede trabajar más, cuando ya te dan esa información, pues se puede trabajar más por lo que serían los riesgos y los daños, ¿no? Desde esa postura de comunicación y de confianza mutua. Sigo transmitiendo preguntas que van saliendo. Para Florencia, en este caso, sabemos que el consumo de hipnosedantes es mayor en mujeres que en hombres y se ha asociado a la doble jornada laboral, carga mental asociada a los cuidados, pero en adolescentes y jóvenes, ¿cómo se explica? Uy, aquí a riesgo de demanda, ¿eh? Pero la medicalización de la sociedad. Resulta que ahora tenemos, y como entendamos la sociedad actual, ¿no? Que es súper competitiva, ponemos una presión en los chavales. Por ejemplo, aquí se va a hacer la selectividad. Hoy creo que era, hoy o esta semana, que es la prueba de ingreso a la universidad, con una presión que los pobres chavales no pueden, ¿sí? Y hay un nivel de competitividad, de poder, ¿no? Llegar, que muchas veces son las mismas familias que le dicen, bueno, estás tan a tope, ¿no? Estás tan intenso que esto no se va a decir en los estudios, ¿no? Pero desde la misma familia, o el tranquimacín que toma la madre porque está diagnosticada con un trastorno de personalidad límite, entonces le dan esta benzodiazepina, va a decirle a su hija, mira, prueba esto, quizás te pueda ayudar, porque también están sumidas en esta ignorancia, ¿no? En esta nebulosa que hay alrededor de las sustancias, que tampoco desde la medicina te dan muchas pautas de deshabituación o te pueden, deberían, ¿no? En la teoría deberían decirte los riesgos que implica el consumo de benzodiazepinas, sobre todo a temprana edad, que la memoria a corto plazo y a largo plazo empieza a fallar, ¿verdad? Que te puedes crear dependencia, tolerancia, que después tú la utilizabas para dormir, pero resulta que es un sedante, no es un hipnótico, por ejemplo, el diazepam, ¿no? Que aquí, yo siempre digo, en España te lo recetan para todo, te lo duele el cuello, diazepam, ¿no? Entonces, también yo creo que tiene mucho que ver con la carga que sufren adolescentes, ¿no? El hecho de que, imagínense ahora con la pandemia. Yo me hubiese muerto de haber estado encerrada 2 años, o más o menos, todo el lockdown, ¿no? Teniendo 15 años sin poder ver a mis amigos, sin poder compartir estos espacios de fiesta, ¿no? Entonces también está la curiosidad, ¿sí? Que es como, bueno, ¿y esto qué hace, no? Y van a ir a buscar esa sustancia, pero desde esta nebulosa, ¿sí? Que no saben qué es lo que están tomando, porque no hay una educación para las drogas, sino que yo te digo, no puedes tomar droga y ya está. ¿Sí? Diga, Eva. Bueno, eso, por confirmar lo que tú decías, ¿no? Pues, efectivamente, en nuestros datos se encuentra desde 2002 también, que son los primeros datos, un aumento de la presión por las tareas escolares y un agobio de estrés escolar que va en aumento en todos los grupos y especialmente en las chicas, ¿no? Que por ahí puede venir pues uno de los factores explicativos. Después también en algunos análisis que realizamos, los chicos tienen más sobrepeso, pero las chicas se perciben más gordas, ¿no? Entonces, pues ahí también puede venir como otro estresor más que, pues, acumulados podría, la pregunta, ¿no? Que nos hacían en estas diferencias de sexo que se puedan dar en los hipnosedantes, pues algunos de estos factores probablemente pueden contribuir, aunque, pues como sabemos, todo es un poco multicausal, ¿no? Pero probablemente por ahí también pueden ir los tiros. Bueno, hay más. Continúo. ¿Pensáis que los programas de reducción de daños, riesgos, pueden contribuir a normalizar los consumos? Muchas veces están al alcance de toda la población, incluidos los adolescentes y la población no consumidora, más que los programas de prevención. ¿Puedes repetir la última parte de la pregunta? Sí. Bueno, te la repito entera. Vale. ¿Pensáis que los programas de reducción de daños y riesgos pueden contribuir a normalizar los consumos? Muchas veces están al alcance de toda la población, entiendo que las drogas, ¿no? O sea, incluido para los adolescentes y la población no consumidora, más
O sea, el acceso a las drogas está más accesible que los propios programas de prevención. Yo lo entiendo así también, ¿eh? El consumo ya está normalizado. Si es que veamos las fiestas a las que vamos, venga el alcohol, el tabaco. Yo, por ejemplo, ahora con el COVID, que es un virus que ataca el sistema respiratorio, nos encerraron. ¿Y qué seguía abierto aquí en España? Además de las farmacias y los supermercados. ¿Qué nunca cerró en toda la pandemia? Los estancos, las tabaquerías. Y tú dices, a ver, ¿cómo va a ser esto si queremos cuidar la salud de la población con un virus respiratorio, pero resulta que sigo vendiendo el tabaco? ¿Qué te van a decir? No, es que mira, si ya le quitamos el tabaco, pues ya la población se nos va a rebotar y van a tener un síndrome de abstinencia que quizá vamos a tener a The Walking Dead ahí afuera, ¿no? Buscando el tabaco. El consumo de drogas y de sustancias ya está normalizado. Vivimos en una sociedad, y era lo que decía en un comienzo, ¿no? Ya vivimos en una sociedad altamente medicalizada. Para todo necesitamos una respuesta inmediata, ¿no? El café, sin más, por ejemplo, también. Los medicamentos. Lo que pasa es que si educásemos a la población que ya está normalizada en el consumo, para que pudiese decidir y gestionar sus propios consumos, en qué momento hacerlo, porque yo sé que, por ejemplo, si me fumo un porro de cannabis antes de un examen o para estudiar en un examen, quizá la persona que lo está usando no tiene idea de que el consumo de cannabis afecta a la memoria anterógrada. Entonces, todo lo que estudie en ese momento bajo los efectos del cannabis no va a retener toda la información. Sin embargo, lo hacen. Entonces, yo creo que el programa de reducción de riesgos, ¿no? Los programas de reducción de riesgos evitan que haya un mal uso de estas sustancias. En ningún caso, y vuelvo a repetir, yo voy a decir que sí, consume drogas. No, 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 no. Mi recomendación, si no estás segura de usarlas, ¿no? Desde este paradigma, siempre va a ser, no lo hagas. Porque si no lo necesitas, tú naces abstinente, entre comillas. O sea, entre comillas, no, naces abstinente, no naces consumiendo alcohol ni fumando tabaco o consumiendo tabaco, ¿verdad? Por lo tanto, no creo que los programas de reducción de riesgo normalicen el consumo, porque eso ya está hecho. Lo que sí hace es entregarte información objetiva, basada en evidencia, la que se pueda, ¿no? Porque también aquí los conflictos éticos de estudiar el uso de sustancias en cuerpos humanos no es posible, ¿no? Porque están prohibidas y los estudios se tumban, ¿no? Muchas veces. Es dar estas herramientas para que las personas puedan decidir y saber a qué se enfrentan también. Y base a eso, quizás, y están demostrado, la gente no lo va a hacer. Nos explicaba un poco más concretamente Adelaida, que es la persona que ha realizado esta última pregunta, que se refería a que parece que está más disponible el acceso a los programas de reducción de daños, ¿no? Están más accesibles a veces que los propios programas de prevención. Claro, que tenemos que entender que la reducción de riesgo es una acción preventiva en sí misma, ¿sí? Lo que pasa es que a la reducción de riesgos no la voy a aplicar cuando mi hijo o mi hija tenga 5 años, porque todavía está abstinente en teoría, ¿sí? O sea, ojalá. Todavía está abstinente. Entonces, lo que yo voy a promover a esa edad es retrasar la edad de inicio. En ningún caso te voy a decir lo que sí funciona, ¿no? De decirte no lo hagas, porque sabemos que a los 15 años, a un adolescente cuando le dices que no, él entiende sí y lo va a hacer igualmente, ¿no? O si no lo va a hacer a los 15 años, lo hará a los 18, o se va a encontrar con el mundo real, ¿no? Que está socializado en torno al uso de alcohol o de otras sustancias, ¿no? Entonces dependerá del momento vital de la persona, si se aplica una reducción de riesgo o de daños, que también la reducción de daños no aplica, por ejemplo, a personas que consuman sustancias de manera puntual o experimental o recreacional, ¿sí? Porque todavía no hay un daño asociado a ese uso, ¿no? La reducción de daños se aplica para personas que tienen un consumo problemático y que deciden seguir consumiendo, ¿no? Y es hasta entendible, ¿no? Porque son personas que a raíz de todos los problemas que trae el consumo problemático, pues el refugio de uso de una sustancia
les puede salvar incluso la vida, ¿no? Te quita el hambre, te quita el sueño, te activa, te pone agresiva, ¿no? Y son personas que quizás viven en contextos bastante más adversos, vivir en la calle, sin tener acceso a servicios básicos, ¿no? No sé si respondo por ahí la pregunta. A ver que vayan contestando. Sí. Sí, Eva, perdona. Sí, nada, una breve también comentario de que esto me ha recordado un poco también cuando, bueno, empezaron los programas de prevención escolar, ¿no? Que pues había bueno, pues voces que decían que a lo mejor los programas de prevención escolar podrían aumentar, ¿no? Lo que es el consumo. De hecho, en nuestro estudio hay países, ¿no? Más del este que no incluyen algunos tipos de preguntas de esto porque sería como incitar ¿no? Preguntar de si lo hacen, ¿eh? No de nada raro, sino de cuántos cigarrillos ha fumado en el último mes o algo así, ¿no? Y hay países que no lo incorporan por esta misma idea, ¿no? Los estudios bueno, que se realizan, los datos demuestran que no aumenta el consumo, ¿no? Que no, efectivamente, como decía Florencia, las drogas están, las legales, las ilegales están, y los adolescentes y los jóvenes, pues más fácil o algo más difícil, pero pueden acceder a ellas. Entonces lo importante es que pues, tengan información, tengan el trabajo, tengan las competencias para poder decidir. Sigo comentando cosas. Por aquí preguntan, ¿qué rangos de vulnerabilidad hay hoy en día en los jóvenes y en los padres? No entiendo muy bien la pregunta. No, es de yo Moisés. tampoco. Yo tampoco. Moisés, no sé si puedes escribirnos en el chat y aclararnos un poco para que la puedan entender mejor Florencia y Eva. Y continúo porque hay más comentarios. A ver, con las nuevas tecnologías, el uso de las drogas ilícitas y legales, ¿qué información sobre las familias se podría dar? Y con las personas mayores, ¿qué adelantos hay? Repito si queréis, os veo con caras así de Sí, a ver. pregunta del público. Repito un poco la cuestión. Con las nuevas tecnologías, el uso de las drogas ilícitas y legales, ¿qué información sobre las familias se podría dar? Y con las personas mayores, ¿qué adelantos hay? También la realiza Moisés. Moisés, si nos puedes aclarar tus dos dudas, te lo agradecemos. Luego, por otro lado, sigo. Carolina nos dice, me interesaría que Florencia cuente cómo son las intervenciones que llevan adelante en los espacios universitarios. Sí, claro. Bueno, el programa, el proyecto En Plenas Facultades, se trata de dar, bueno, es un curso, formación a estudiantes universitarios, universitarias, que, bueno, están en esta fase de experimentación, ¿no? Están recién saliendo del cole, de repente tienen lo mejor de dos mundos, siempre lo digo, ¿no? Estás viviendo quizás con tus padres, pero eres mayor de edad y te puedes ir de fiesta y te puedes ir con tus amigos y tal. Y se trata básicamente de dar este curso externo, ¿no? A la universidad como una asignatura, ¿cómo se dice? Una asignatura electiva, ¿sí? De 25 horas donde se da una formación teórica sobre el uso de sustancias y también sexualidad saludable, ¿no? Pero bueno, me remito al uso de sustancias. Sobre esto de que estábamos hablando, ¿no? Un poco de cómo se ha construido el modelo de las políticas públicas de drogas, cuál es el imaginario que traen, ¿no? Y que muchas veces son estudiantes de carreras sociosanitarias que no ven este tipo o que tienen muy pocas horas de dedicación en la malla curricular a la hora de entender el fenómeno de las drogas, ¿no? Esa es una parte teórica, ¿no? Es un curso de 25 horas en total, pero la parte teórica que se relaciona con esto, los efectos de cómo reducir riesgos, entender las políticas prohibicionistas y en qué momento estamos hoy en el uso de sustancias, el redescubrimiento de los psicodélicos y así, para que después, a través de la metodología peer-to-peer education o educación entre iguales, que es lo que dije también en su momento, estas personas que tienen esta información, que tienen estos conocimientos objetivos basados en evidencia, puedan transmitirlos a la resto de compañeras que no han podido asistir al curso por a veces motivo, porque tope de horario, porque no les interesa y tal,
pero sí que se van de fiesta, ¿no? Entonces, formamos a estos estudiantes como agentes de salud y que replican el mensaje preventivo, ¿no? Y que transmiten estos conocimientos entre sus compañeras. Y que además, como una tercera función de estos cursos, te da también una pequeña base, porque ya, bueno, para poder hablar de droga, yo me estuve 2 años estudiando un máster, ¿no? Con un curso de 25 horas no llego para mucho, pero sí sentar unas pequeñas bases para su futuro laboral. Porque, por ejemplo, hay muchas personas que estudian psicología o que estudian educación social que se apuntan a este curso y que es seguro van a ver en algún momento de su trayecto laboral algún tema relacionado al uso de drogas. Entonces, más o menos, poder darles también estas herramientas, ¿no? Y también, yo siempre digo, con tal de romper la mente, ¿no? De quebrar un paradigma, de tener una visión crítica del uso de drogas, porque no solo conformarse con es que las drogas matan y ya está. No, pero vamos a ver. ¿Qué entendemos por drogas? ¿Cuándo entendemos de un consumo problemático o un consumo recreativo? Siempre lo hacemos así, ¿cuándo cambia, no? Entonces, la idea es que estos estudiantes, tras recibir la formación teórica, realicen una acción preventiva diseñada por ellos. Ellos deciden lo que quieren hablar, la temática que quieren tratar, el formato, ¿sí? Para que puedan traspasarlo a sus compañeros o compañeras. Por otro lado, también se hacen intervenciones en las fiestas universitarias, ¿sí? Donde se da este tipo de información, se ponen carpas de salud, digamos, ¿no? O punto de drogas, también que se llaman, donde también se dan aguas, por ejemplo, que el agua, por ejemplo, cuando te vas a una fiesta, ¿no? Y te ponen el precio de una cerveza que vale 4 euros y una botellita de agua te vale 3, ¿qué vas a ir a beber tú en la fiesta? Ya solo por la disponibilidad, ¿no? Quizás vas a priorizar el uso de cerveza. Entonces, en estas intervenciones de fiestas universitarias, que son bastante conocidas por el gran uso de alcohol que se hace, ¿no? Y principalmente de alcohol, es dar agua. No, es que no dan agua. El agua es un bien escaso, ¿no? Entonces, también ahí, y eso ayuda, y cuando tú como persona joven, ¿no? Que transmite estos conocimientos, hablas con los estudiantes y les dices, mira, si tú, no te digo que no bebas, si decides beber, esa es tu decisión, pero para que mañana no tengas una resaca monumental o puedas disfrutar de la fiesta, porque para eso está la fiesta, ¿no? Quizás alternar una cubata con un vaso de agua no te iría mal, ¿sí? Porque el alcohol deshidrata y no tienen ni idea de que deshidrata, ¿sí? Ellos solamente sufren la resaca, ¿no? Entonces, se trata de hacer este tipo de intervenciones en esta metodología de entre iguales porque el mensaje llega mejor, la información se asimila también mejor, ¿sí? Porque son temas muy tabúes. No, insisto, no es muy usual que tú vayas a hablar del uso de sustancias con tu madre, tu padre o personas que están a nivel de la edad más lejana, ¿no? No, por miedos, por aprehensiones, ¿sí? Siempre vas a tu amiga o a un foro, ¿no? Que de repente también Internet es una buena herramienta, pero también quizás nos puede jugar en contra, porque como no hay tanta evidencia contrastada sobre el uso de drogas, pues hay una cantidad de mitos alrededor del uso de drogas, que yo he visto chavalas, por ejemplo, meter los dedos a la boca de la otra persona para que vomite, para que se le pase la borrachera, y es como, no, Peña, no, así no le estamos haciendo ningún favor, ¿no? Le estamos deshidratando más, o que se tomen un café, ¿sí? Y es como, tampoco, ¿no? La única forma de eliminar los efectos del alcohol es que esa persona no beba, y beba agua, punto. Porque tendría... Mira, en este sentido, nuestra presidenta, la doctora María Sainz, como desde la visión de la medicina preventiva, también quería intervenir y aportar un poco su granito, que la tenemos aquí, vamos a aprovechar. Doctora, desactívate el micrófono. Ahí está. Sí, ya espero que me oigáis, me oís bien. Bueno, ha sido un auténtico placer escuchar a Eva y a Florencia. Es verdad que además estos temas que se han tratado esta tarde y la buena respuesta por parte de toda la asistencia es de agradecer por parte de la parte técnica y de las coordinadoras de Fundade. Gracias Teresa, Marcela y todo el equipo. Yo voy a hacer unas pequeñas anotaciones a lo que se ha estado comentando
porque creo que ha habido una exposición muy buena y además muy demandada. Espero que siga ese interés por parte de todos los profesionales que nos han estado escuchando. En primero, reflexionar de nuevo que siempre va a haber por parte de la sociedad, especialmente de los adultos y adultas, la disensión y la polémica de si prohibir o reducir. Y yo simplemente recordar en los años 80 que precisamente uno de los programas más lanzados de reducción del problema precisamente de las drogas intravenosas que producía luego la consecuencia del VIH-Sida, fueron todos los programas de intercambio jeringuilla. Ya podéis imaginar lo problemático y lo escandaloso que en aquellos años fue, porque también había voces de decir, bueno, es que eso estimula que la gente se drogue. Y no, lo que se demostró claramente fue que con esas intervenciones fue una reducción del daño real, no solamente de la disminución de la droga de estas personas que ya se drogaban, sino sobre todo la consecuencia de la vía intravenosa y de la cantidad de personas drogadictas que luego fallecieron no por la droga, sino por el SIDA. Por lo tanto, yo creo que la sociedad ha ido avanzando, ha ido demostrando científicamente la importancia que tiene la enseñanza de la reducción, primero del conocimiento de los riesgos que están ahí. Todas las sociedades tienen sus propias drogas, lo sabemos. La abstinencia infantil solamente se ve en la patología del síndrome de abstinencia alcohólica, por eso sabemos que ahí es cero a la persona, a la mujer que quiere embarazarse y en ese entorno, por ese riesgo que tiene del síndrome de alcoholemia infantil, pero el resto efectivamente, los niños y las niñas nacen abstinentes y aprenden a vivir en una sociedad en la cual, como muy bien decía Florencia y Eva, se asume dentro de la fiesta, dentro de la recreación, el tema de las drogas. Por tanto, enseñarlos en adolescencia creo que es una prevención primaria y que además lo que hay que intentar es aumentar el conocimiento y efectivamente todos los programas de reducción están dentro de los programas de prevención primaria. La cuestión desgraciadamente es que luego ya nos vienen personas muy adictas. Y había una pregunta en relación con el tabaquismo y la nicotina en sangre. Efectivamente, la nicotinina en sangre dura bastante tiempo. Otra cuestión es el craving y sobre todo el deseo de fumar en cuestión de un minuto, el poder controlar el deseo de fumar. Pero lo que es la nicotina en sangre dura ese tiempo. Es complicado, pero también es atractivo y realmente apasionante el poder trabajar una y otra vez, porque las nuevas generaciones van a tener sus propios comportamientos de riesgo. Eso no lo vamos a poder evitar. Lo que sí vamos a poder es enseñar a que conozcan los riesgos y a reducirlos. Yo, si os parece, o si hay alguna otra pregunta o sugerencia, creo que ha valido la pena, ha sido un gran esfuerzo y sobre todo muchísimas personas que se han podido inscribir en el webinar. Estamos muy orgullosos de que la Fundación de Educación para la Salud, que tiene su origen en los años 85, hayamos podido seguir sirviendo y siendo útiles para este paralelismo de potenciación en todo lo que a nosotros nos compete como organización, como fundación, porque la fundación es la Fundación de Educación para la Salud de la Asociación de Educación para la Salud, que la creamos en el Hospital Clínico San Carlos allá por los años 85. O sea, que ya llevamos años con experiencia, pero también con mucho aprendizaje, porque cada generación y cada etapa nos provoca el conocimiento, la curiosidad y el nuevo quehacer de cómo prevenir y promover más salud a la población. Pero lo que está clarísimo, que nadie se engañe, porque el adolescente y la adolescente es curiosa por naturaleza. Sabemos la influencia que tiene el grupo y que aunque los padres y las madres se angustien mucho y tal, tenemos herramientas a través de la escuela, los programas, las instituciones, para poder abordar muchísimo más que antes. Y siempre habrá esa discusión entre prohibición o información para la reducción de ese daño y de esos comportamientos. Ojalá
pudiéramos dar datos, como muy bien ha hecho Eva, como han ido bajando gracias a tantísimos programas de intervención. Y lo que yo creo, sinceramente, es que hay un escenario fantástico que tiene que comprometerse ya, como muy bien Florencia ha hecho, las universidades. Las universidades tienen que empezar ya a invertir en programas y hacer que haya muchas universidades y facultades promotoras de salud. Y que toda la interdisciplinaridad, que afortunadamente es el lugar de encuentro, como en la universidad y en el mundo del trabajo, se pueda enseñar a la gente a divertirse, pero conociendo el riesgo. Y desde luego todos los programas de intervención entre iguales sabemos el éxito que tiene. Y de verdad que creo que tanto la ponencia de Eva como Florencia han sido magníficas. Espero que pueda haber alguna nueva introducción a posteriori del webinar en la página de Fundades y que sigamos aprendiendo de las personas que estáis ahí ya en el terreno y que seguís ayudando y nos seguís enseñando las novedades y que de nuevo hay que invitar a padres y a madres y a los profesorados que no tengan miedo, que lo que hay que hacer es informarse y educar a los críos y a los adolescentes a que controlen los riesgos. La vida en sí misma es un riesgo y todas las sociedades tienen sus drogas. Y el problema es que vienen nuevas y bastante más complicadas de poder controlar. Pues mil gracias a las tres. Contestando un poco a lo que habéis comentado y lo que hemos ido leyendo también en el chat, este webinar va a quedar grabado, con lo cual lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Vais a tener el enlace en las redes en breve, así que no os preocupéis. No se puede compartir las presentaciones PowerPoint en sí de las docentes porque es un trabajo personal y las presentaciones en sí no las vamos a poder compartir, pero vais a tener este vídeo del webinar para visionar cuantas veces queráis en YouTube. Así que os invitamos a poder pinchar si os habéis perdido parte de esta o si queréis volver a verlo, utilizarlo incluso como algún material, un recurso en algún taller, intervención o clase que tengáis que impartir. Bueno, van a ser las 7, lo hemos clavado, así que de todas maneras tenéis a vuestra disposición los datos de contacto de las dos ponentes y también por nuestra parte los datos de contacto de Fundades por si alguien quiere comentarnos algo, se le ha quedado alguna duda en el tintero o similar, podemos seguir manteniendo el contacto. Esto no es un adiós, es un hasta luego, a seguir trabajando en ello. Y os adelanto que con un poco de suerte este webinar ha sido un pequeño tentempié aperitivo porque para el año que viene pretendemos montar una formación específica sobre el tema de reducción de daños y reducción de riesgos. Y cruzo los dedos para poder contar también con Eva y con Florencia en esos módulos, así que os mantendremos ahí al día de todos los avances en este sentido, pero esperamos que podamos llevarlo a cabo. Mil gracias a las ponentes, mil gracias jefa, a nuestra doctora María Sainz, mil gracias también a las compañeras que están ahí en el backstage, Irene, Marcela y también a Sandra y a Cintia que han estado ahí en la parte técnica. Y por supuesto, gracias a todos y todas las participantes que habéis sacado un ratito esta tarde para estar aquí compartiendo. Mil gracias y seguimos en contacto. Un saludo, cuidaros mucho.